Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Le doy gracias a Dios porque nuevamente me permite esta bendición, exponer su santa palabra, con su bendición y con su aprobación, porque de mí nada puedo hacer, porque nada soy. Dice la palabra, un texto que me gusta muchísimo, hermanos. Está en la Santa Biblia. Dice, aleluya. Este texto que me gusta muchísimo, hermano. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, si todas las naciones juntas son menos que nada, y que lo que no es, entonces ¿yo qué soy, hermanos? Por su misericordia ahora el Señor Jesús y el Padre Eterno me llama a su hijo por los méritos, su hija por los méritos santos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito Dios, hermanos. Dios les bendiga abundantemente a cada familia que ve, que oye esta predicación, a cada miembro de cada familia. Que Dios derrame abundante gracia sobre cada uno de ustedes. Que las riquezas de su gloria sean para ustedes si permanecemos fieles, son para nosotros. Las riquezas de la gloria de Dios son para los hijos fieles, los cristianos redimidos, genuinos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, te doy gracias porque nuevamente, Señor, me permites exponer tu palabra. Nada puedo hacer de mí, Señor, porque nada soy. Pero te ruego, Señor, que es tu palabra santa, es tu palabra de amor, de poder, de perdón, de salvación. Es tu palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía, que cada corazón seamos tierra fértil para que tu santa palabra fructifique, para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Bendice a mis hermanos que oyen, a los amigos, a la familia, a las amistades. Que esta tu palabra caiga en buena tierra para la gloria de tu santísimo nombre, Padre. Ese es mi ruego, esa es mi súplica. Dígnate tomarlo en cuenta, Señor, para la gloria tuya, Señor. Amén. La paz de Dios, hermanos, vamos a leer en la carta a los Efesios. En el capítulo 2, leemos el verso 8. Gloria a Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso 8. Leemos, hermanos. Dice así la bendita palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Nuestro tema, hermanos, salvos por gracia. Bendito Dios. Nuestro objetivo, poner los ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro objetivo, poner los ojos en Jesús, el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida del hombre sin Cristo Jesús conduce a la muerte eterna por el pecado que, según
heredamos de Adán y Eva. Estamos expuestos a la ira de Dios, pero en su grande misericordia, Dios, habiendo pasado por alto las transgresiones, nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces viene el amor de Dios, hermanos, gloria a su santo nombre, aleluya. La misericordia es la manifestación del poder de Dios en acción, cuyo resultado es la gracia, aleluya. La misericordia es el amor de Dios en acción, cuyo resultado es la gracia divina, por la cual somos salvos, aleluya, bendito Dios. Bueno, hermanos, si decimos que sin el hombre, la vida del hombre, sin el Señor Jesucristo conduce a la muerte eterna. Por nacimiento merecíamos la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Y Adán y Eva pecaron desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces traíamos esa condena, esa consigna. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, nos salvó. Entonces, tenemos esa bendición grande, hermanos. Éramos merecedores de la ira de Dios, el castigo eterno. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Necesitamos un Salvador. Como humanos, como pecadores, necesitamos un Salvador. La salvación se produce como un don, un regalo de la gracia divina. La salvación se produce por un don o como por un don de la gracia de Dios. Y solo puede obtenerse a nuestra respuesta a la palabra de Dios. Las bendiciones y las promesas de Dios son para el que cree. Entonces, esta es una bendición. Si creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Dios. Dice el Señor Jesucristo, crees en Dios, crees también en mí. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta a esa gracia, la gracia es para todos, pero se va a efectuar en nosotros si tenemos fe. Bendito Dios, bendito su santo nombre. Es Dios quien perdona al hombre y le recibe como amigo. Es Dios, no hay otro. Nadie puede perdonar pecados, porque nadie. Dios es único, es eterno, es perfecto, es sabio. No hay otro como Dios, ni habrá jamás, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová, el único Dios. No habrá otro. Dice, y a otro no daré mi gloria. Él es el único. Es eterno, es perfecto, es el Creador. Pero lo más hermoso para nosotros, hermanos, es que es un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Entonces, solo Él puede perdonar pecados. Solo Él. Y por eso condenaron al Señor Jesucristo, porque Él dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo al paralítico. Y a la mujer enferma, le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, el creer es confiar en Dios, es confiar en su palabra. No hay otro. Al Señor Jesucristo, decía, lo condenaron porque Él dijo, tus pecados te son perdonados. Y se escandalizaron los fariseos, los escribas, los sacerdotes. ¿Quién es este que perdona pecados? El Señor Jesucristo es Dios.
Aleluya. Dice, Emmanuel con nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Cuánto amor, hermanos, cuánto amor. Bendito sea nuestro santo Dios. Bendito sea su santo Hijo. Aleluya. La fe salvadora. La fe salvadora, hermanos. El que cree, dice la palabra de Dios. El que en él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es importante la fe, hermanos. Es importante tener fe, creer en la palabra de Dios, tener plena confianza en la palabra de Dios. Dice la fe en el Señor Jesucristo. Es la única condición. Por eso leemos el texto. El que no cree ya es condenado. Pero el que cree, sí. El que cree no es condenado. La fe en el Señor Jesucristo es la única condición que exige el Dios Todopoderoso para la salvación de los pecadores. La fe en el Señor Jesucristo es la única condición que exige Dios. No está pidiendo, por favor, exige. Si creemos, tiene la autoridad para decir, el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es el Señor, hermanos, el Creador, el que nos ama. Siendo tan poderoso, eso me maravilla, porque siendo tan poderoso, nos ama y nos perdona. Y mandó a su Hijo a morir en la cruz para la salvación de nuestra alma, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos de su ira, para el que no cree. Bendito Dios que tiene misericordia de nosotros. La fe no solo es una confesión de fe. Creo, bendito Dios, sí creo, aleluya. Pero no basta eso. Necesario es, con la confesión, también una actividad que brota del corazón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no solamente es creer y confesar, sino una activa respuesta del corazón del hombre. Bendito Dios. El creyente que se esfuerza para ser un redimido fiel tiene la bendición de Dios, hermanos. Tiene una respuesta fabulosa. Sus oraciones son oídas, sus oraciones son contestadas por la fe y la obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Bendito Dios. Sí, hermanos, es necesario que vivamos en esa nueva vida de fe, de obediencia. Porque ya hemos testificado, hermanos, no podemos decir que somos de Cristo y seguimos en el mundo de la maldad, del pecado. Esas obras carnales, ya no, hermano. Ya no podemos vivir en esas obras carnales. Resentimiento, ira, celos, envidia, murmuraciones, hipocresía, adulterio, odio. No, hermanos, si Dios nos ha perdonado, ya esas cosas pasaron, ya quedaron atrás por su misericordia.
Ahora somos nuevos. Ahora tenemos que vivir esa vida espiritual gloriosa que por la obra redentora del Señor Jesucristo tenemos. Porque no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la verdad, en la palabra de Dios. Eso no es posible, hermanos, no es posible. Entonces, hermanos, tenemos que vivir conforme a lo que hemos testificado. Que el unigénito Hijo de Dios es nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Tener fe significa creer. Creer. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo. Entonces, tengo fe. Lo que dice su santa palabra, yo lo creo. Y lo obedezco. Porque no tan solo es creer, sino obedecer. Bendito Dios, como dice, ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Bendito Dios. Tener fe significa creer, confiar firmemente. Tener fe es confiar firmemente en el Cristo crucificado y resucitado. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz para derramar su sangre preciosa y lavarnos y limpiarnos y purificarnos, quitar todo el pecado que teníamos. Él pagó nuestro rescate, el precio de nuestro rescate, su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Él pagó nuestro rescate. Estábamos atrapados en las garras del maligno, condenados para la eternidad. Pero ese es el maravilloso amor del Señor Jesucristo, que envió a su Hijo para darnos el perdón de nuestros pecados, para que muriera en esa cruz infamante. Entonces creemos en esa palabra, creemos en el Señor Jesucristo, crucificado, sí, pero resucitó, dejó la tumba vacía, aleluya, bendito Dios, gloria a su santo nombre. Además, recibimos, testificamos, por eso bajamos a las aguas bautismales, porque testificamos que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador y el Señor de nuestra vida personal. Si los otros lo reciben o no lo reciben, es asunto de ellos. Para mí es el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Personalmente lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Aleluya, bendito Dios. La fe implica arrepentimiento total, absoluto. Es decir, que nos apartemos del pecado. Porque si yo digo que me arrepiento y vivo con las mismas costumbres, en las mismas obras carnales, estoy mintiendo. A la gente le puede mentir al pastor, a los hermanos, al prójimo, al vecino, pero a Dios no, hermanos, jamás. Sí. Entonces, es un arrepentimiento sincero, y el arrepentimiento sincero quiere decir que me alejo del pecado. Las obras carnales quedaron atrás. No es fácil, hermanos, por supuesto, no es fácil. Pero por eso envió su Santo Espíritu, ¿sí? Para que nos diera el poder, para poder vencer a la carne, a las tentaciones de este mundo, al enemigo de nuestra alma. Ese es el poder del Espíritu Santo que siempre nos va a ayudar, hermanos. El arrepentimiento es apartarse del pecado con firmeza, con decisión. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De nosotros solos no podemos, hermanos, no podemos. Pero si le pido a Dios ayuda, y tengo ese cruz, no colgado aquí en una cruz, no, en el corazón. Tengo un Cristo vivo, que murió pero resucitó. Entonces,
Con un Cristo vivo en mi corazón todo lo puedo. Y soy más que vencedora. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. La fe incluye obediencia al Señor Jesús, a su palabra, como modo de vida. Sí, hermano. La fe incluye obediencia total, absoluta al Señor Jesús y a su palabra como un modo de vida. Inspirado por la gratitud que hay en mi corazón, por las bendiciones inmerecidas que recibimos. Una gratitud a Dios y a la obra redentora del Señor Jesús. Y ayudados por el Espíritu Santo, nuestra fe se aumenta porque confiamos y vemos la respuesta de Dios y nuestra fe crece y nuestra fe se aumenta. Y de eso se trata, hermanos. Bendito Dios, de que cada vez nuestra fe sea absoluta, total, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es el Señor de nuestra vida y nos hemos puesto a sus órdenes. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para morir en lugar de nosotros. ¿Cómo no voy a ser obediente, hermano? ¿Cómo no me voy a esforzar? Cuesta trabajo, hermano, sí, cuesta trabajo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. El Espíritu Santo es la gran ayuda, el poder que Dios envió. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia son inseparables. Si tengo fe, debo de obedecer. Creer la sana doctrina, creer en la palabra de Dios, son inseparables. La fe y la obediencia. La fe salvadora. La fe salvadora se ocupa de la santificación. Porque si no es así, entonces esa fe no sirve. Es ilegítima. Estoy mintiendo porque no vivo conforme a la palabra de Dios. La fe me lleva a una obediencia absoluta, total, a la palabra de Dios. Y también produce en mí el anhelo de una vida de santidad para la gloria de su santo nombre. Bendito Dios. Entonces, porque si no es así, entonces esa fe es ilegítima. No es posible vivir conforme a la carne y decir que soy de Cristo. No es posible, hermanos, no es posible. La fe incluye una devoción fervorosa, una entrega en la oración. La fe incluye, sí, hermanos, una oración fervorosa, de absoluta obediencia. Porque es el lazo, es el vínculo, es la lealtad que demuestro a Dios y a su Hijo y a su Santo Espíritu. Esa fe me lleva a una oración ferviente, entregada, una oración en el Espíritu. Porque es el lazo que me une, es el vínculo que me une al Dios verdadero. Aleluya, bendito Dios. Una fe sincera, una lealtad al Señor Jesucristo, a Dios, la cual expresa confianza y amor. Estoy expresando con esa fe, con esa actitud, ¿sí?
una confianza en el amor de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Si nos fijamos, todo lleva a una cosa: a obedecer. Y nuestro anhelo debe de ser agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, sí, nuestra lealtad, nuestra gratitud, la mostramos en obediencia, en fe. Gloria a su santo nombre. Aleluya. La fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida es una actitud continua. Si creemos, no, hoy sí, mañana no. No, pues a lo mejor hoy no me contesta Dios, no, hermano. Es una actitud continua de fe que siempre nos va a escuchar. Dice el Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios también, hermano. Cuando antes de hablarle a Lázaro que saliera fuera de la tumba, dice la palabra de Dios que alzó los ojos al cielo el Señor Jesús y le dijo: Padre, te doy gracias porque siempre oyes, siempre me oyes. Es decir, siempre tenemos la respuesta de Dios. Dios oyó. Entonces tenemos la respuesta. Esa es la seguridad de la fe, del amor de Dios. Aleluya. Es una fe continua. Y obediencia que debe de ir en aumento, por supuesto. No podemos estancarnos. Si ya Dios y cada vez, así es, hermano, cada vez las luchas, las pruebas son más fuertes. Pensamos que hasta aquí llegamos y ya no podemos seguir. Pero ahí está la presencia de Dios en su Santo Espíritu, renovando nuestro espíritu, nuestra fe. Y se aumenta. De eso se trata, de que no se quede estancada, de que crezcamos en fe para la gloria de Dios, que crezcamos en obediencia. Debe de ir en aumento. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe, nuestra creencia en el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Salvados por gracia. Aleluya. Sí. Hablamos de la fe, que es indispensable. Si me arrepiento, debo tener fe. Y si tengo fe, mi arrepentimiento debe de ser sincero. Ahora vamos a hablar de la gracia. Bendito Dios. Salvados por la gracia. Esta condición, salvados por gracia. Esta conclusión maravillosa, inevitable, es el resultado de los 7 versículos primeros de Efesios 2. Leímos Efesios 2:8, pero ahora ese es el resultado de los primeros 7 versículos. Efesios 2. Leímos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero entonces aquí está la hermosura, hermanos. Y Él os dio vida Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Al creer, hermanos, ya no estamos muertos en los pecados, ya la vida anterior quedó atrás. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué palabra, hermanos, tan preciosa. Para el que cree, para el que tiene fe, para el que obedece, hermanos, gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, esas riquezas que no se corrompen, que los ladrones no pueden robar porque están en el cielo, y los ladrones no pueden ir al cielo porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Y entonces viene el versículo 8 que leímos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, el fruto del Espíritu, ya no obras carnales. Bendito Dios. Entonces, hermanos, sí, es el versículo 8, es la conclusión de los primeros 7 versículos de Efesios 2. El énfasis de esta palabra recae en la gracia, sobre el método divino. El énfasis de esta lectura, de esta palabra, recae sobre el método divino de la salvación, que es por gracia, que es por gracia. Por gracia sois salvos. Con esta absoluta certeza, pues hemos sido salvos, pasado. Con esta absoluta certeza, Dios mío, con esta absoluta certeza de que somos salvos por gracia. Es el método divino, el método de Dios por gracia, no por obras. No, hermano, ¿qué obra podemos tener que supere? Bueno, ni a la obra redentora del Señor Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nos salvó. Antes vivíamos en el pecado. Éramos igual que los demás, pero la fe hizo que la gracia de Dios se manifestara en nosotros. La seguridad del presente, y nos sigue salvando. Es una operación presente. Que sigue dando, la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios
no tiene límites. La fuente de la gracia es el corazón de Dios, es el amor de Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. La gracia fluye sin cesar. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición, hermano. No podemos desperdiciar, no podemos echar en saco roto estas bendiciones, esta promesa, esta salvación por gracia de Dios. Aleluya. Es una operación de Dios en beneficio de nosotros, su gracia divina. Esa gracia continúa sobre los hombres que quieran creer, que acepten al Señor Jesús como el Señor de su vida y su único y suficiente Salvador. El medio humano no sirve, hermanos. ¿Qué podíamos hacer para ganar una salvación tan grande? ¿Qué podríamos o qué haríamos para obtener el perdón de nuestros pecados? ¿Qué haríamos? Si nada bueno hay en nosotros, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos para pedirle a Dios, Señor, mira, ya me arrepentí, ya puedo ir directo al cielo? No, hermanos, no. La gracia viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si uno tiene una conducta buena, hay quien tenga una conducta excelente. Entonces, hermanos, ¿qué pensamos? ¿Qué haremos por esta bendición, este regalo? Por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo por su infinita misericordia. Su infinita misericordia es el amor de Dios en acción, cuyo resultado es la gracia. Por gracia sois salvos. Sí. Es un inmerecido favor que recibimos los pecadores arrepentidos. Es un inmerecido favor para los pecadores perdidos e impotentes para salvarnos por nosotros mismos. Éramos pecadores perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que perdió Adán y Eva, esa bendición tan grande. Pero Él vino a rescatar esa bendición, esa amistad con Dios. Bendito, bendito nuestro Dios, hermanos, bendito su Hijo, bendito su Santo Espíritu. Sí, hermanos, tenemos que ser agradecidos, muy agradecidos por esta bendición. No necesitamos nada. Dice, es lo único que exige Dios. Creer, fe, para que su gracia actúe en nosotros. Bendito Dios, aleluya. Entonces, Él perdonó nuestros pecados. En el pasado perdonó. Ya somos libres de pecado, libres de la condenación eterna. Ya no somos esclavos del maligno, ya no estamos en sus garras. El Señor Jesucristo nos libró por gracia, por su obediencia, que lo llevó al sacrificio. Adán no pudo obedecer. Adán no escuchó la voz del maligno. También en el Getsemaní, el Señor Jesucristo luchó con el mal. Porque el maligno le decía, no te sacrifiques, te vas a sacrificar por unos crímenes, por unos criminales que no te van a agradecer, por unos pecadores
que no tienen remedio. Quería persuadirlo para que no derramara su sangre preciosa, pero no lo logró, aleluya, porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Getsemaní? Si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, Padre eterno, aleluya. Jesús es el vencedor, aleluya. Y si Jesús es el vencedor, también nosotros somos vencedores, vencedoras, aleluya. Es una operación presente. La gracia divina está vigente, continúa y continuará, sí, hasta el fin. Es una seguridad futura. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, ¿qué podemos ofrecer? Nada. Pero es la gracia de Dios la que nos salvó. No de vosotros, no por obras. Sobre su carácter firme que tenemos, ese carácter, esa bendición inmerecida, ese don de Dios. Porque el propósito de su gracia es glorificar a Dios, hermano, que su nombre sea glorificado, para que la abundante gracia de Dios sobrepase los cielos y la tierra. Esta gracia que se manifiesta al perdonarnos nosotros pecadores. Gloria a Dios, hermanos, aleluya, bendito Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que nadie se gloríe. Nadie puede hacer la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, esa obra salvadora. Ahora, hermanos, si ya hemos sido salvos, entonces tenemos el compromiso, la obligación, por amor, por respuesta, servir a Dios, trabajar en su obra, anunciar la buena noticia, dar de gracia lo que recibí de gracia. No me costó nada, hermanos, es por gracia. Es la divina gracia salvadora del Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Ahora somos nuevos, somos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, hermanos. Ya no nacimos. El traer el pecado de Adán y Eva, eso quedó atrás. Ahora somos nuevos. Ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el propósito. Estar en los planes de Dios, en sus proyectos. Esos fueron. El pasado nos perdonó, el presente tenemos fe y tenemos la seguridad de la vida eterna, la salvación y la seguridad de la vida eterna. Y sigue redimiendo, hermanos, la obra de Dios sigue adelante. Entonces, si fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, ahora debemos de vivir en las obras que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. Una vida espiritual total, una vida de amor, no de odio, una vida de perdón, no de resentimiento, una vida feliz en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sí, hermanos, la felicidad está aquí adentro en mí y yo la voy a dar porque tengo un Cristo vivo en mi corazón. ¿Para qué voy a buscar la felicidad en drogas, en dinero, en fama? La tengo porque por gracia soy salvo. Aleluya, soy salva. Y esta decisión no fue una decisión al azar. Ay, se le ocurrió a Dios que es tan bueno
desde la más remota eternidad. ¿Se da cuenta lo que vale ser salvos por gracia? Nos damos cuenta cuál es el valor. Esta decisión desde hace mucho, desde la más remota eternidad, fue decisión de Dios salvarnos por gracia. Aleluya. Y de buenas obras, para que andemos en ellas, ocupados en ellas. Entonces, nos conviene estar ocupados en los negocios de nuestro Padre Santo. Nos conviene estar ocupados en esas buenas obras, hermanos. Sí, hablando de amor, hablando de perdón, llevando a los hombres perdidos la salvación. Hermanos, estamos en un tiempo que el pecado se ha aumentado terriblemente, terriblemente, hermanos. Pero la gracia de Dios sigue. La gracia de Dios es la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. La gracia es la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo, porque Él murió, y por su Espíritu Santo que envió. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los creyentes redimidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que imparte misericordia y perdón, y nos hace también producir a nosotros misericordia y perdón para los que nos ofenden, los que nos dañan. Un firme deseo, un firme anhelo de hacer la voluntad de Dios. Todo eso lo podemos en Cristo Jesús, que me fortalece. Y buscar la unción del Espíritu Santo para ser llenos del poder de Dios, ¿sí? Para que todo lo que quiera separarnos de esta gracia divina no lo logre, porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Es una firme decisión, es nuestra voluntad obedecer a Dios. Toda la actividad de la vida cristiana, de los redimidos fieles y genuinos, desde principio a fin, depende de la gracia de Dios. Toda la vida del cristiano firme, del genuino cristiano, del cristiano obediente, de principio a fin, depende de la gracia de Dios. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia por el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, no hay acepción. La diferencia la hacemos nosotros si obedecemos, si tenemos fe, si creemos y obedecemos. La gracia de Dios fue para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay quien no cree, ¿sí? Y vosotros, dice la palabra de Dios, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, si la salvación es por gracia, el cuerpo de Cristo está formado, el cuerpo, la iglesia de Cristo está formado por hombres pecadores, sucios, malvados, pero arrepentidos y con un arrepentimiento sincero, porque Dios escudriña lo más profundo del corazón. Dice
la palabra de Dios. Aleluya. Sí, hermanos, todo encontramos en la palabra de Dios. A Dios le damos toda la honra y toda la gloria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia, en su presencia, y no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos engañar a Dios jamás, hermanos, jamás. Pero sí debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Lo que se siembra se recoge, hermanos. Entonces sembremos amor. Y nuestro amor vaya en aumento, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, que la vida del creyente, del genuino creyente, del genuino redimido, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el esplendor del sol está en su máxima resplandor. Así debe de ser nuestra vida de un redimido fiel, de uno que ha sido salvo por gracia, de uno que hay inmensa gratitud en el corazón, en nuestro corazón, sí, hermanos. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por hombres pecadores, sucios, pero que nos hemos arrepentido de lo profundo de nuestro corazón. Y ahora buscamos esa amistad con Dios, esa bendición de Dios. Y queremos vivir esa vida que le agrada en gratitud, porque hemos sido salvos por su pura gracia, por el puro afecto de su amor, hermanos. Bendito Dios. Entonces, la felicidad, la obra completa de Dios, cuando la obra sea completa, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿sí?, nuestra felicidad será total. Ahorita tenemos bendiciones y somos felices porque tenemos la respuesta de Dios, la ayuda del poder de Dios está con nosotros. Pero cuando al término de los tiempos, cuando ya estemos en la presencia de Dios, hermanos, nuestro corazón agradecido por la bendición de Dios, por haber sido perdonados todos nuestros pecados. La alabanza que demos, las aleluyas que nacen de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y porque estamos muy agradecidos, porque Dios nos salvó por su inmensa bondad. Entonces, en el cielo, en la presencia de Dios, no dejará de resonar las aleluyas que todos los redimidos, arrebatados, estaremos dando al Señor. La alabanza suprema. Esa alabanza resonará en todo el universo por la gratitud que hay en nuestro corazón. Aleluya. Esos aleluyas de los corazones agradecidos, de los redimidos,
que perseveramos hasta el fin, que no desmayamos en las pruebas, en las luchas, llevando cada día nuestra cruz, sin quejas. Dios es fiel. Dios es fiel y nos recibirá en su presencia, porque como dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, es decir, las obras que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. Ocupémonos de los negocios santos, carguemos nuestra cruz día con día. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Él llegó al Calvario cargando su cruz. Pero después, hermanos, que obedeció hasta la muerte, a la gloria eterna. Aleluya. A la gloria del Padre. Bendito Dios. Aleluya. Gracias a Dios por esa salvación inmerecida. Salvados por gracia. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, hay personas que quieren desvirtuar la palabra de Dios y se empeñan, pero nunca lo van a lograr, nunca. Y entonces, hermanos, dice, las cuales los inductos inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, hermanos. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que hay gente mala que quiere apartarnos de la fe con sus ataques, con sus agresiones, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que hay gente de esta, guardaos de no ser arrastrados por el error de los inicuos y caiga de vosotros la firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Señor, te damos muchas gracias porque hemos sido salvados por tu inmensa misericordia, porque tu misericordia es tu amor en acción para nosotros. Ese amor en acción da resultado que somos salvos por gracia. Hemos sido perdonados por tu gracia, por tu infinita misericordia, por la pureza de tu amor, la firmeza de tus promesas. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Santo Espíritu de Dios. Que esta tu palabra, Señor, se grabe en la mente y en el corazón para que seamos obedientes con una fe activa que glorifique tu santo nombre. Por favor, Señor, una fe en acción, que estemos ocupados en tus santos negocios para la gloria de tu santo nombre, en gratitud porque hemos sido salvados por gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplicamos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí, pues era ciego y ahora veo la luz radiante, la cual es Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios.
Muchos milagros Él ha hecho en mí, pues era ciego y ahora veo la luz radiante, la cual es Jesús. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Salieron